Bueno, y el siguiente expositor es el director del parque, el profesor Armando Sandanel. Se desempeña desde 1982 en institutos de formación docente en las áreas de física, matemática, astronomía y didáctica. Especializado en didáctica de la astronomía y didáctica de la tecnología desde 1984, coordinó actividades que tienden un puente entre la ciencia y los jóvenes. Diseñó el Parque Cielos del Sur en 1995 y se desempeña como coordinador del mismo desde el inicio de su funcionamiento. Escribió 14 libros sobre ciencia y educación, 4 de ellos sobre la enseñanza de la astronomía. Entonces, bueno, damos la bienvenida al profesor Sandanel, que nos va a hablar hoy de Cielos del Sur, escenario y herramienta. Pero antes vamos a habilitarle el audio, porque si no, no va a poder hablar. Ok, ahí estamos. Adelante. Gracias Sergio. Estaba pensando en hacer esta presentación un poco más informal, en tanto y en cuanto los tiempos apremian por las dificultades que estamos teniendo, y lo que yo haga ahora tiene que ser útil para el que me está escuchando. Mi pretensión era explicarles una a una las cosas que están en el parque, para qué sirven, cómo funcionan, pero voy a hacer un cambio de último momento. Cielos del Sur es un espacio que utiliza el cielo visible para acercarse a la ciencia, haciendo eje en la astronomía. Lo que tenemos en la imagen les muestra los caminos orientados, las estaciones con juegos y las estaciones de observación que el parque tiene, y de alguna manera también la imagen nos muestra que, digamos, la amplitud que tiene en este momento el Parque Cielos del Sur. Bien, nosotros estamos intentando trabajar en orientación espacial y temporal y en astronomía diurna, aunque también tenemos algunos telescopios con los que trabajamos en astronomía nocturna. De todos modos, la idea es que el parque tiene como modalidades de intervención el juego, la acción y la observación. O sea, tratamos de aprender jugando, tratamos de dramatizar, usar la dinámica de talleres para desarrollar nuestro trabajo con niños de escuela, con jóvenes escolarizados, con chicos de de todos los orígenes. Trabajamos bastante con los programas que trabajan con chicos, digamos, programas especiales con chicos, el caso de Envión, el caso de Florencio Varela aquí en Chivilcoy, y también recibimos contingentes escolares de otros lugares. El último fue de Teodelina en Santa Fe. Bueno, la idea es que cuando uno enseña astronomía, en realidad está enseñando también matemáticas, geometría, antropología, historia, literatura. Bueno, en fin, la astronomía es una gran articuladora, y yo me he volcado a la astronomía como para acercar a los chicos a la ciencia por esa cuota de misterio y de atracción que genera en ellos las cuestiones astronómicas. Pero como los han dicho lo que me precedieron de alguna forma, no es necesario hablar de agujeros negros o de astrofísica. Primero tenemos que resolver problemas con objetos mucho más básicos, con las periodicidades del cielo,
con la astronomía de lo cotidiano. Entonces, yo para dar algunos tips y para contarles cómo trabajamos en el parque, sobre la base de un reloj que diseñé alguna vez, luego diseñé esta calecita, que fue el primer juego que se construyó, y a esta calecita le sumamos una rayuela, donde las reglas de juego de esta rayuela, que es una rayuela donde podría no acabar nunca porque las fases de la luna son periódicas, hacemos que los chicos inventen sus propias reglas para jugar. A ver, este es el reloj del que les hablaba. Entonces, las fases de la luna nos ofrecen una oportunidad de hacer un registro sistemático, de trabajar con el cuerpo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que un niño asuma la posición de sol y que emita rayos de luz. Podemos poner a un niño que haga de tierra y uno de luna, y así hacer una modelización de movimientos y explicar las fases de la luna. También podemos usar esferas de Tergopol para hacerlo. Podemos usar una caja de fases o un caño de fases, depende cómo lo queramos hacer. Podemos hacer un registro sistemático de la luna día a día. Eso de alguna forma nos va a permitir llegar a la conclusión de que estamos ante un fenómeno periódico. El fenómeno de las fases es periódico. Cuando hace mucho tiempo, 4 décadas, las caretas las hacíamos pintadas a mano. Hoy por hoy, con la tecnología es mucho más fácil. Podemos tomar la luna, las 2 caras de la luna, y convertirlas en careta. Usamos un palo de escoba devenido a simulador de fases y eclipses, con masilla modelable. Se pueden hacer las 2 bolitas, la que corresponde a la Tierra y la que corresponde a la Luna. En el palo de escoba, a la misma escala del tamaño de las bolitas, están las distancias. Acá los tornillos están puestos en una distancia promedio, y van 2 agujeros más, uno para el perigeo y otro para el apogeo. Esto se adapta a la longitud que yo le quiera dar al palo, a la escala que yo quiera utilizar. Y en principio funciona muy bien, como lo muestra la fotografía. La fase que está en la bolita del modelo está en la luna en el cielo. El dispositivo de abajo se puede construir como astronomía de corte y confección, se puede hacer en cartón. Tiene un disco pequeño, que es el disco que debo tener entre 2 de mis dedos y orientarlo norte-sur, y el disco grande, que es el que tengo que girar hasta que encuentre en el cielo la forma de la luna, hacer coincidir el dibujo que hay aproximado que hay en el disco con lo que veo en el cielo. Esto haría que ese dibujo del disco grande quede orientado al norte, y de ese modo yo ya habré encontrado los horarios en el disco horario, los horarios de levante, culminación y poniente de la luna en ese momento. Y si quiero saber una hora aproximada, uso la flecha que se intercala entre los 2 discos y, digamos, señalo la luna y bajo el dedo hacia el disco grande, y ahí podré ver, ubicando la flecha, un horario aproximado digamos, el horario astronómico en el que estamos observando. Uno de los trabajos que hacemos habitualmente es dar una secuencia desordenada de fotos y pedirle a los chicos que traten de ordenarlas según ellos hayan visto la luna. Y generalmente el mismo sobre, con las mismas fotos, o en un sobre aparte, entregamos, yo la puse en pequeño, una imagen de la cara no visible de la luna,
Y este es el factor de conflicto, el elemento no ordenable, que me permite discutir que hay una cara de la luna que no la vemos, y entonces me permite, a través de la dramatización, mostrar por qué no vemos la cara de la luna que no se puede ver desde la Tierra. Siguiendo con el trabajo con fotos, hay una cuestión acá, la foto del paisaje lunar, se ve un cielo negro. Yo generalmente coloco un lugar desierto y el cielo en la tierra y una imagen similar a esta, y le pido que encuentren semejanzas y diferencias. Y llegamos a discutir que la luna no tiene atmósfera y que por eso el cielo es negro. Llegamos a discutir de que hay sol visible porque hay sombras en las rocas. De modo que una simple foto nos puede servir, digamos, para hacer ese contacto y hacer la comunicación que queremos hacer de la cuestión científica. Por otro lado, siempre he usado el Mare Crisium como referencia para ver esto de las fases de la Luna y descubrir que la iluminación va de izquierda a derecha y que tiene forma de C cuando crece y de D cuando no, decrece, lo que ha permitido que desde hace mucho llamemos al taller La Luna no miente, porque a los que vivimos en el hemisferio sur, la luna no nos miente, pero a los del hemisferio norte le pasa lo contrario, la luna les macanea. Nosotros, el centro del parque tiene una columna y 8 bancos. Con esos 8 bancos nosotros buscamos que chicos hagan un dibujo de lo que ven delante y componemos en imagen apaisada los dibujos para formar, como se ve en la imagen superior izquierda, una banda que represente el horizonte del lugar, y con una pelotita de tergopol tratamos de que encuentren de dónde levantó el sol, dónde está el sol en un momento dado y dónde se va a poner. O sea que reconstruimos el horizonte del lugar a partir de dibujos. Yo creo que se ha hablado ya de las oportunidades que tenemos con la sombra de objetos puestos vertical. Como ejemplo, un rehue de la Patagonia, una piedra parada del Tafí del Valle y un gnomón que también se usó bastante en nuestro país, en la zona de Pialanchaco. De modo que es fácil poner un palo de escoba vertical o cualquier otro palo, o una varilla incluso agujereada, porque nos da una imagen y permite aumentar la precisión de las medidas. Y con eso se pueden hacer un sinnúmero de cosas. O sea, las sombras nos permiten, por ejemplo, construir relojes de sol y hablar de la hora y hablar de las diferencias entre la hora del reloj y la hora astronómica. En el parque hay un reloj analemático, que es el que están viendo, y yo tengo algunos relojes artesanales que usamos en las actividades. Bueno, el palo puesto vertical, o sea, conocida la longitud del palo, hay que medir la longitud de la sombra y calcular el ángulo alfa, que nos da directamente la altura del sol sobre el horizonte. Esa altura es enormemente útil para hacer muchas cosas, desde calcular la circunferencia de la Tierra si compartimos los datos con otro lugar del mundo, cuanto más lejos mejor, o nos permite, por ejemplo, saber la declinación. Si sabemos el lugar donde estamos, la latitud de donde estamos, sumamos la altura del sol de mediodía y restamos 90 y tenemos la declinación. O sea que hay una serie de cálculos que podemos hacer, o sea que podemos hacer trigonometría, podemos hacer algo de álgebra,
podemos incluso hasta averiguar la inclinación del eje de la Tierra. Si nosotros determinamos la altura del Sol de mediodía del verano, del inicio del verano y del inicio del invierno, podemos calcular el valor de inclinación del eje de la Tierra. Bueno, ustedes saben que, digamos, si nosotros hacemos una secuencia de todas las sombras posibles durante un día, generalmente tenemos una curva. La imagen que yo elegí, esta, es la que obtuvieron Rossini y Simona cuando marcaron el 22 de diciembre del año pasado la sombra de todo el día. O sea, es una hipérbola que va a cambiar de orientación si lo hubiera hecho en el solsticio de invierno. Y acá la imagen que tenemos a la izquierda nos está mostrando una secuencia de marcas durante un día del equinoccio, donde lo que obtenemos es una línea. Quiere decir que nosotros podemos obtener una línea este-oeste simplemente tomando las sombras. Un día de equinoccio, las sombras van a quedar alineadas. Otra manera sería, si yo, usando una sombra de la mañana, trazo una semicircunferencia y espero a que a la tarde se determine una misma longitud de sombra, tendré dos puntos, la mediatriz entre esos dos puntos o la bisectriz de ese ángulo van a permitir determinar la línea norte-sur. Determinada la línea norte-sur, la perpendicular va a ser la línea este-oeste. Hay innumerables utilidades que tiene el simple hecho de poner en un lugar soleado un palo en posición vertical. Otra cosa que podemos construir fácilmente es un cuadrante para usarlo para medir altura del Sol. La rampa y el tobogán de nuestro parque es un observatorio. La rampa, como lo dijera Nicoletta Lanciano, apunta al polo celeste, o sea que alguien se acuesta sobre la rampa de subida y mira el sector del polo, mientras que si se acuesta en la rampa de bajada del tobogán, lo que está mirando es el ecuador celeste. Como ustedes verán, aquí hay tres agujeros que condicen con los tres tubos que están colocados especialmente ahí y que permiten tener el inicio de las estaciones. Si ustedes ven aquí, la niña está marcando la luz que llega del equinoccio, creo que el de primavera. En todo caso, estos tres agujeros me permiten marcar los inicios, los cambios de estación. También los cantos de la rampa de bajada me marcan la hora aproximadamente en el suelo. Nosotros hemos usado desde hace mucho tiempo los tubos de luz, con teodolitos caseros o simplemente con transportadores, un tubo y una pantallita, algo muy fácil de hacer, que me permite determinar la altura que tiene el Sol sin ningún tipo de riesgo. Estos tubos de luz fueron usados en oportunidades antiguas por culturas que nos precedieron, en el caso de la cultura maya, que usaba tubos de luz. En Monte Albán, por ejemplo, hay uno. La imagen anterior es una vertical de luz para trabajar sobre una esfera lisa, una esfera blanca, que puede ser de cemento, puede ser de tergopol o de lo que fuese, y que es una herramienta muy útil. Estas verticales de luz yo las armé con una piecita que viene en las cajas de pizza para mantener la separación de la parte de arriba de la pizza con la tapa de la caja, y con un pedacito de una rosca miñón de un portalámpara viejo, y con eso tengo un tubo de luz para hallar las verticales de luz en una esfera lisa. Esta idea de usar tubos de luz
La tomé en 1983 de un trabajo de Guido Buffo en un lugar próximo a Unquillo, en Córdoba, donde esta escalera tiene una pieza, esta escalera es una meridiana astronómica y tiene una pieza, un tubo, que hace el aviso de los equinoccios. Bueno, en el parque hay para determinar el arco diurno, tanto de verano, invierno y primavera. Esto nos permite reafirmar la idea de que el sol no sale ni se pone por el mismo sitio cada día. Podemos aclarar esto de que es AM y PM y hablar de la duración del día. Otro dispositivo que hay en el parque es una regla solsticial. Esta regla solsticial, junto con unos ladrillos puestos haciendo las veces de las 13 torres de Chanquillo, me permiten mostrar el devenir del sol todos los días, día a día. Las puestas de sol desde el parque se pueden ver cuando están desviadas hacia el norte y hacia el sur, y lo mismo los levantes, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que se puede hacer es calcular para cada localidad, haciendo una cuentita, la inclinación del eje de la Tierra, o sea, la declinación máxima que podemos tener dividido el coseno de la latitud, me da el apartamiento. Yo acá puse un ejemplo, tomé Chivilcoy y Calafate para comparar, pero lo que me interesa decirles es que en la experiencia El cielo de acá a la vuelta, en 1998, en la escuela número 11, Florentino Meguino, me dio mucho resultado hacer este tipo de carteles que se ve acá. Este que tiene la letra y que tiene asociado un sol que está levantando, es un cartel que estaba en el patio, en el sector este del patio, y había carteles en el norte, en el oeste y en el sur. De modo de poder referenciarnos y poder ver que hay cambios de altura en el movimiento diurno del Sol, que hay cambios en las salidas, de manera que utilizar referencias de horizonte, marcadores de horizonte, algo que hicieron las culturas que nos precedieron, por lo menos la cultura andina y la cultura maya, es un buen ejercicio educativo. Sobre el globo terráqueo y el globo terráqueo paralelo, digamos, la esfera lisa, nosotros la usamos en el parque, sobre esto ya se habló lo suficiente. Otra cosa que hacemos en el parque es contar historias, mitos, usos y costumbres de culturas que nos precedieron, en busca de mantenerlas vivas, en busca de que a través de los cuentos y a través de sus visiones del cielo, poder explicar cuestiones. Por ejemplo, podríamos decir que la cultura guaraní usaba calendáricamente la Cruz del Sur, algo que también lo hizo la cultura tafí, y ni que hablar de culturas que tuvieron un mayor desarrollo como las culturas andinas. En el parque hay una calecita que trabaja sobre la base de este reloj que está aquí abajo a la derecha, que es un diseño que yo hice en base a la Cruz del Sur, en base al movimiento anual y el movimiento diario de la Cruz del Sur, poder tener una estimación de la hora, o si sé la hora, saber en qué época del año. Otros recursos para mirar el cielo que usamos son plantillas para medir ángulos o estas tablas agujereadas que sirven para contar estrellas. En el parque hay muchas referencias a culturas originarias. Por ejemplo, algo que hay en el parque es imágenes de la luna en su creciente y en llena, que son las referencias que se usaban en el Gran Chaco como para determinar el oeste con la visualización del creciente y
con el levante de la luna llena. La cruz cuadrada, que llevaría una charla a hablar de ella, está plasmada en el parque. Para trabajar traslación, precesión y eclíptica, utilizamos un sub y baja giratorio que está contenido dentro de un tambor, y básicamente usamos elementos como este que se ve acá, que es un globo terráqueo trompo, que nos sirve para contar cuestiones, y este otro dispositivo que nos sirve para mostrar que bueno, la astrología miente. El parque también, para construir y la idea de distancia, tiene una escala planetaria que se puede correr, saltar y caminar, y también para reconocer los nombres, identificar los colores y diferenciar los componentes principales de nuestro sistema solar. Hay una rayuela que está hecha en cerámica, pero que bien podría ser pintada en el patio de una escuela. En 1998, en el patio de la escuela Florentino Ameguino de Chivilcoy, los alumnos pintaron esta rayuela en su patio, entre otras rayuelas. Para trabajar sobre coordenadas locales, nosotros lo que hay acá es un Princeton móvil, o sea, es un dispositivo que si lo dejo orientado norte-sur, me marca la altura del sol cada mediodía. Pero el antojo mío fue que esto pudiera girar, sirve para que lo usen de calecita 4 pibes, pero también mide el azimut y la altura del sol en cualquier momento del día. De modo que es una herramienta más que nosotros hemos sumado al cuadrante que tenemos para medir la altura de objetos. Tenemos el túnel de los 4 rumbos, que ahí trabajamos justamente este, sur y norte, y algunas cositas más. Tenemos el juego de los meses, que es un juego dinámico que tiene un aro y una pelota. Está la calecita de los asteroides, hay una gran calecita que es la que llamamos calecita de la Vía Láctea. Y bueno, el que quiera contactarse con nosotros puede escribir a procienciachivilcoy@gmail.com. Yo les agradezco a los que me han estado escuchando y a los que no también. Aprovecho también para agradecerle a todos los que participaron y pusieron el hombro para hacer estas jornadas. Las cosas que he contado generalmente están planteadas con mayor detalle en libros míos, y bueno, eso ha sido todo. Si hay alguna pregunta la puedo contestar, y si no, quedo a la espera de cualquier comentario vía mail. Así que muchas gracias y será hasta una próxima. Mm.